Hola, hola. ¿Cómo te va, Jorge? ¿Me ves? Sí, ahora sí tenía un problema con el celular. Ok. Hola, ¿cómo estás, Ale? ¿Todo bien? Todo bien, todo excelente, excelente. Bueno, Ya vamos. pido mil, Sí, no mil pasa nada. disculpas por el retraso. No, no, no hay ningún problema. Estamos con Jorge Jurado. Él es el reconocido poeta, escritor y abogado. Él es editor del diario El Censor, del grupo de Facebook, un diario online, en el que Jorge hace sus columnas y edita el contenido. Estoy hoy con Jorge gracias a que hubo encuentros previos con él, en donde vimos que coincidimos en varias ideas y fue en aquel entonces, en febrero, en donde sucedió una marcha en contra del impuestazo que se iba a dar en Gualeguaychú, donde el Club de los Viernes participó, y ahí fue donde coincidimos con Jorge. Hoy lo tenemos acá, Jorge, estamos honrados de tenerlo, así que Jorge, bienvenido a tu nueva sección dentro del Club de Muchas Lectura. gracias, Ale. Muchas gracias, Ale. Me acuerdo de ese verano en la Plaza Urquiza, donde nos conocimos, nos presentaron, a propósito del impuestazo, el aumento de tasas que hubo en Gualeguaychú, Ajá. la sobretasa, y creo que intercambiamos, aparte de nuestros saludos, dos o tres palabras como libertad, como justicia, como Mm. derechos, y como eran palabras comunes entre el Club de los Viernes y el Censor, dije, bueno, qué buena relación podemos hacer el Censor con el Club de los Viernes. Así que por eso es que, bueno, empezamos a intercambiarnos publicaciones, inclusive ustedes han publicado en el Censor también, y, y bueno, como decía, creo que tenemos un horizonte común, que es unas palabras que dijo Juan Bautista Alberdi, que es que hay que combatir el hambre y la ignorancia, porque el hambre se vende y la ignorancia se equivoca, querido amigo. Ajá. Excelente. Bueno, Jorge, sin más preámbulo, coincido con todo lo que vos has dicho, así que sin más preámbulo comenzamos con un tema ya que tuvo bastante revuelo en los medios nacionales, y es el tema primero, de cómo se administran las leyes en nuestro país, la eficiencia, la productividad de los legisladores, y lo que han sancionado en cuanto, en primer lugar, a la reforma judicial. ¿Qué opinás al respecto? Mirá, de eficiencia ni hablemos, porque ya sabemos, querido Alejandro, que el Congreso Nacional demoró bastante en adaptar sus mecanismos de trabajo a la nueva época que estamos transitando ya por 140, 150 días. Pero Ajá. finalmente creo que el primero comenzó diputados, después senadores, pero bueno, finalmente están trabajando, no como nos gustaría a todos, pero bueno, pero están trabajando. Pero lo que pasa es que están trabajando, por ejemplo, en una reforma judicial, cosa que el presidente actual en campaña dijo que no había que hacer nada con la justicia, al contrario, que había que Ajá. fortalecerla, la Corte no había que tocarla, pero Ajá. evidentemente su vicepresidenta, recordemos que cuando estaba a cargo del Poder Ejecutivo, lanzó aquel famoso proyecto de democratización de la justicia, Ajá, sí. que comenzó y luego la Corte la declaró inconstitucional. Macri intentó también hacer algún cambio, pero evidentemente creo que este proyecto no creo que pueda caminar, si bien Ajá. en el caso de la Cámara de Diputados, que ellos tienen mayoría, en la Cámara de Diputados sabemos que hay 257 diputados, de los cuales el Frente para Todos tiene 119, pero en cambio la Cámara de Senadores, Juntos por el Cambio, tiene 25, y para nombrar jueces, si bien se necesita los 2 tercios, o sea que la Cámara Ajá. de Senadores
no creo que en la Cámara de Senadores obtengan los 2 tercios. La idea de ellos diríamos, dinamitar Comodoro Pi, como se hizo alguna vez con el albergue Warnes acá Ajá. en la ciudad de Buenos Aires, y ampliar la justicia federal, nombrando más jueces federales para intentar que la cantidad enorme de causas que tiene la expresidente sean tratadas por jueces afines al kirchnerismo. También pretenden unir los fueros civil y comercial de la capital federal y, y modificar la justicia ordinaria de la capital. Ya ha habido pronunciamientos por parte de ambas cámaras en la capital federal, si bien es un proyecto de ley, y los proyectos de ley no merecen ser, diríamos, tratados por cámara, porque todavía no son leyes, ya hay una Sí. acordada de las cámaras oponiéndose a este proyecto. Evidentemente es una manera de tratar de cooptar uno de los poderes de la República. No digamos nada o por lo menos digamos un comentario sobre la comisión de juristas que han designado para trabajar en la modificación de la Corte. El abogado personal de Cristina Kirchner, el doctor Berardi, es Ajá. uno de los miembros, es uno de los miembros informantes de la comisión. Claro. Realmente es una verdadera vergüenza. Es una verdadera Claro, vergüenza. poca parcialidad. Eh, Jorge, en cuanto a esos temas, dentro de este avasallamiento de las libertades individuales, como puede ser la reforma judicial, también se encuentran otras leyes que se han querido sancionar, como puede ser esto de la moratoria impositiva. ¿Está bien el marco que le quieren dar a esta moratoria, el enfoque, Bueno, o hay en algo realidad, escondido atrás? en realidad la moratoria entra esta semana en la Cámara de Diputados, como es una Ajá. ley impositiva. La Constitución Nacional dice que los temas impositivos entran por diputados. Así que esta Ajá. semana va a entrar por diputados. Ya estuvo en comisión, estuvo en 3 comisiones, pero Ujú. digamos, la parte positiva de la reforma de la moratoria es que hay una gran cantidad de contribuyentes, fundamentalmente empresas pymes, que hace 5 meses que están absolutamente cerradas y han tenido que seguir pagando impuestos nacionales, han tenido Ujú. empresas que pagan bienes personales o impuestos a los empresarios que pagan bienes personales por empresas que no producen, ni siquiera Ajá. pueden pagar los sueldos, menos van a poder pagar los impuestos. Pero hay un trasfondo político en esta reforma, que es que se permite que a los procesados y condenados por evasión fiscal puedan acogerse a la moratoria. O sea, esta moratoria tiene un nombre y apellido que se llama Cristóbal López. Mm. Cristóbal López, queridos oyentes de Club de los Viernes y del Censor, Cristóbal López es el empresario amigo de los Kirchner que compró en su momento la empresa Oil Combustibles y se quedó con 18.000 millones de pesos. Cuando uno iba a cargar nafta a la estación de servicio, el 58% de lo que paga se llama ITC, Impuesto a la Transferencia de Combustibles. Ese impuesto, dentro del tercer día, las empresas petroleras tienen que ingresarlo a la AFIP. Este señor se quedó con esos impuestos, pero no se quedó con 1.000 pesos, se quedó con 18.000 millones de pesos. Entonces, con ese dinero compró medios de comunicación afines al gobierno, que hacen lo que se llama propaganda. Entonces, esa persona que ahora goza de prisión domiciliaria, este, como tantos otros que han salido, quiere ser beneficiado con esta reforma impositiva. Es buena para algunos, para los que pagamos nuestros impuestos, para los que trabajamos, pero no para los delincuentes. La semana pasada la Cámara Federal
confirmó la condena a Cristóbal López por dos jueces justamente que este gobierno quiere sacar, que son los doctores Breglia y Bertuzzi. Así que es una verdadera vergüenza lo que pretende hacer el Poder Legislativo con este tema de la moratoria impositiva, si incluye a los procesados y condenados por evasión fiscal. Claro, Y claro. Bueno, para otra, los que, sí. sí, perdón, Nada, para los que recién llegan, estamos con Jorge Jurado, el editor del diario El Censor, abriendo esta nueva sección que de los domingos a las 20 horas en el Club de los Viernes de Entre Ríos. Jorge justamente estaba hablando primero de la eficiencia que tienen estos legisladores nuestros, que parece que el primero de todos los meses le llega el sueldo entre 200 y 400 mil pesos, y están seguros de las decisiones que toman porque ellos reciben el salario siempre. En cambio, nosotros nos tenemos que arreglar con lo que nos llega, y es en este caso esta moratoria bastante injusta. Y en base a eso, también hay otra ley que van a sancionar, que va a castigar al trabajo que tenemos que aguantar, que es la ley de teletrabajo, ¿no, Jorge? sí, justamente, te quiero hacer un breve comentario antes de entrar a la ley del teletrabajo. Cuando vos decís que Ajá. los señores diputados y senadores cobran su sueldo, quiere decir que ellos nunca manejaron una empresa, nunca tuvieron que pagar un sueldo ni una carga social, no conocen lo que es el formulario 931, que es el formulario donde todos los meses hay que hacer los aportes y las contribuciones a los empleados. Pero claro, Ajá. ellos tienen 10, 20 o 30 asesores cada uno, realmente que cobran su sueldo. ¿M? Hay un diputado que es director de cine, un ex director de cine, que tiene Ajá. 32 asesores, 32. La propuesta del censor en su momento fue el justicialista, Juntos por el Cambio, el bloque de izquierda, tenga su contador, su abogado, su ingeniero, su médico, para Sí. trabajar el proyecto de ley. Pero que cada diputado o cada senador tenga, además de su amante, tenga su contador, su abogado, su ingeniero para leyes que no leen, es una Sí. vergüenza. Y por eso te digo, para leyes que no leen, porque la semana pasada se sancionó la ley de teletrabajo. ¿Qué es el teletrabajo? Es el trabajo a distancia que estamos haciendo prácticamente todos los argentinos. Como los jóvenes y los niños hacen el homework, los deberes, desde su casa por la computadora, los trabajadores, el 60-65% no va a la oficina, el que no es trabajo esencial, trabaja desde su casa. Ahora, muy bien, esta ley va a entrar en vigencia recién 90 días después que cese la obligatoria de la cuarentena. Ahora, ¿por qué no esperaron a que terminara la cuarentena y un poco trabajaron esta ley conjuntamente con las cámaras empresarias, que son las empresas son las que pagan sueldo? Hay un artículo, por ejemplo, en la ley de teletrabajo que dice que el trabajador tiene derecho a trabajar desde su casa, pero el patrón, lo que se llamaba patrón, hoy es Sí, el sí. empleador, tiene obligación de guardarle el puesto de trabajo. O sea que si yo tengo 4 empleados, de los cuales 3 optan por el teletrabajo, tengo que Ajá. pagar alquiler, una oficina desocupada, mantenimiento de la oficina, para que el empleado desde su casa trabaje, y cuando él decida, porque se cansó, porque convive con la suegra, o porque no aguanta que lo obliguen a lavar los platos, o a cuidar a los chicos, me voy a la oficina. Entonces,
realmente, y además el empleador tiene que pagar la computadora, el wifi, la conexión. Digo, Ujú. las empresas están en la lona, en la nola. Entonces, ¿por qué no esperaron hasta que termine este grave problema que estamos viviendo los argentinos Ujú. con esta pandemia? Y recién ahí entramos a legislar sobre teletrabajo. Se ve que realmente nunca han pagado un sueldo y nunca han tenido un empleado a su cargo. Excelente. Excelente, Jorge. Eh, ya dentro de estas cosas espurias que estamos viendo, que sancionan, los organismos que tienen autarquía también están cometiendo bastantes errores, diría yo, desde el punto de vista de que no es el momento para hacer estas cosas. Así justamente como no era el momento para sancionar la ley de teletrabajo en nuestro país, o por lo menos de este tipo, tampoco es el momento para lo que hizo el Banco Central, ¿no? Que emitió un comunicado aprobando que se puede Ni, hablar ni, me, con... ni me cuentes, ni me cuentes. El Banco Central, mi querido Alejandro, nombró una dirección y una gerencia de igualdad de género para que dicte una especie de listado de palabras para que no impliquen confundir el género masculino y el femenino. O sea que ahora vamos a tener un perito y una perita, un secretario y una secretaria, ¿eh? un vicepresidente y una vicepresidenta. Están destruyendo el idioma castellano y estamos gastando sueldos en cargos públicos para hacer esa pavada. Para hacer, peor es la Inspección General de Personas Jurídicas. La Inspección General de Personas Jurídicas la semana pasada sacó una resolución que para las nuevas sociedades, mi estimado amigo Alejandro, que hoy se comió un rico matambre a la parrilla, ¿qué hizo? Dictó una resolución y dijo que los órganos de fiscalización y los órganos de dirección de esas nuevas empresas, llámese sociedades anónimas, asociaciones, fundaciones, deberán tener paridad de género en sus órganos de dirección y órganos de fiscalización. O sea que si yo tengo una sociedad anónima con 4 directores, 2 deben ser mujeres y 2 deben ser hombres. Obviamente, hecha la ley, hecha la trampa, Juan y Pedro le dirán a la esposa de Diego y Martín, por favor, que tu esposa figure como directora. Y Ujú. listo, listo el pollo y solucionamos el problema. Listo el pollo y solucionamos el problema. Pero lo peor de todo esto es que ese organismo del Estado está discriminando a los que hoy se considera como una comunidad LGBT, es decir, aquel que por su condición sexual es hombre o no es hombre y se considera mujer o viceversa. Y la cosa se agrava aún más porque esta semana en Presidencia de la Nación, la Secretaría General de la Presidencia, el señor Julio Vito Velo, está trabajando en una resolución que sale posiblemente publicada martes, miércoles de esta semana, donde si uno pide audiencia al presidente de la Nación y a la audiencia concurren 4 o más personas, uno tiene que ser hombre, otro tiene que ser mujer y Ajá. otro tiene que ser pertenecer a la comunidad LGBT. Es Claro, increíble. es un atropello. Es una pavada, en todo caso. Es un atropello, es una pavada, es una coerción a la libertad individual. Si vos o nosotros queremos ir a pedir una audiencia y vos llevás un socio tuyo
o un colega tuyo del Club de los Viernes, y yo llevo un colega mío del equipo del Censor, tenemos que también invitar a otro señor o señora, pero que pertenezca a la comunidad LGBT. O sea que tendríamos que preguntarle la Sí, condición sexual de esa persona, lo que sería un claro. atropello, porque la condición sexual tuya o mía es un derecho personalísimo. Nadie me tiene que preguntar a mí cuál es mi condición sexual, y menos el señor presidente de la Nación o su secretario privado, cuando le pida la audiencia. Claro. ¿Te Eh, imaginas? Realmente yo creo que lo hacen yo creo que lo hacen para entretener, para polemizar, para tapar otras cosas. Ujú, claramente. Hay un efecto que se llama efecto cobra, que es cuando, por ejemplo, entra una cobra a tu casa, una serpiente, y Ah, vos te porque ellos asustás. cobran, ¿eh? Sí, Ellos cobran, ¿eh? Por derecha y por izquierda. claro. Pero mirá, entra una serpiente a tu casa y vos le decís al gobierno, no, quiero que prohíban a las serpientes. Bueno, entonces el gobierno lanza una medida de dar una recompensa por cada víbora muerta que aparezca. Y lo que sucede es que aparecen criaderos de víboras para que las maten y les den recompensa. Entonces el efecto que plantea el gobierno es totalmente contrario. O sea, hay mucha más discriminación al plantear que primero se le pregunta a la persona sobre su condición sexual para pertenecer a un grupo. Eso provoca mucha más discriminación que no salga esa ley. Así que es totalmente contradictorio, ¿no? Pero vos te imaginás, por ejemplo, qué sé yo, la asociación de madres del colegio Pío 300, el colegio Pío 300 de la ciudad de Gualeguaychú, ¿eh? Que quieren tener una entrevista con la de madres, con el presidente de la nación, ¿no es cierto? Bueno, Ajá. tiene que buscar un padre, y tiene que buscar a alguien que pertenezca a la comunidad, y preguntarle su condición sexual, lo que sería un abuso, sería un atropello. Ahora, Claramente. vos pensás o piensan ustedes, queridos oyentes del Club de los Viernes y del Censor, que estamos en un país serio? No, realmente no estamos. Tenemos un 65% de niños pobres, 65% de niños pobres. Hace 5 meses que tenemos las empresas que dan trabajo cerradas. Nos prohíben hacer reuniones familiares en casa. Hoy escuchaba un chiste que decía que conviene casarse ahora e invitar a 9 personas, porque con 2 pollos nos arreglamos. Claramente. Jorge, ahora ya yendo a otros temas también de la coyuntura, te quería preguntar acerca de cómo ves este tema de la inseguridad, ¿no? Que ya en los medios está como que rebalsa de casos tristísimos y graves. Bueno, primero partamos desde la base de que de la cúpula del gobierno pareciera que la inseguridad no es tal, sino que es una sensación de los medios. Y los medios Ajá, solamente transmiten, yo diría, un 20, un 30% de lo que pasa, porque sí, realmente los casos de inseguridad. Segundo, eh, entre capital y provincia de Buenos Aires o AMBA, con el tema del coronavirus, fueron liberados 4.000 presos sin pulsera electrónica o sin tobillera electrónica. Entonces los pusieron a cargo de su hijo, de su padre, de su mujer o de su novia. Hasta ahora, por lo menos los que han sido detenidos por cometer nuevos ilícitos han sido fugados de esos. Es una vergüenza. El juez ese, Biondini, ese juez que liberó esos presos, ajá, realmente debería ser sometido a un jury de enjuiciamiento. Después el enfrentamiento que hay entre el ministro Berni, el super Berni, el superhéroe Berni, que se va desde su casa en Lima, cerca de Zárate, con la moto y está en plena
autopista 25 de Mayo, metiéndose en jurisdicciones que no le corresponde, contra la antropóloga Frederick, que no sabe dónde está parada, diciendo que, en fin, los delitos aumentaron. Claro que aumentaron porque febrero, marzo estaban todos adentro. Ahora, Claro. cuando se liberó un poco la fase, pasamos fase 2, fase 3, fase 4, los tipos no Sí, salieron a buscar una pala y un rastrillo, salieron a delinquir, que es lo único que saben. ¿Cómo no va a aumentar el delito? Es claro, increíble. Hoy estaba viendo, por ejemplo, que hay ocupación de tierras, ocupación en la zona de Avellaneda, Wilde, ocupación de casas. Este, es una vergüenza. Es una vergüenza el poco foco que hace el gobierno en materia de seguridad. claro. Y eso se debe a haber acomodado gente en base a la ideología, ¿no? Y no a la idoneidad, porque Sabrina Félix no tendría por qué estar ahí. Pero realmente el cargo público, lo dice la Constitución Nacional, es la idoneidad, no ¿cómo se llama? El amiguismo político. El nepotismo. Este, claro, claro, y uno puede criticar ¿cómo se llama? A Patricia Bullrich. La podrá criticar por sus antecedentes, porque se cambió de partido, porque lo que fuere, era de Boca, ahora de River, no lo sé, no lo sé, pero que fue efectiva en su trabajo, creo que fue una de las mejores ministras que tuvo el anterior gobierno. Y yo soy uno, a pesar que los he votado, soy un crítico del gobierno anterior. Pero sin embargo, ella hizo su labor. En cambio, hoy realmente se las pasan discutiendo entre ellos. Ahora parece que cada uno formó su swap. Bernie por un lado y Frederick por el otro. ¿Para qué? Para que realmente. Pero claro, eso tiene que ver también con el Poder Judicial, que detienen a uno, entra por una puerta, sale por la otra. Realmente es gravísimo, es gravísima la situación. Es gravísima la situación de la seguridad. Este, Sí. Excelente, estamos con Jorge Jurado, el editor del diario El Censor, en esta nueva sección. Esta es la primera vez que estamos en la sección de los domingos a las 20 horas. Jorge, te quería preguntar, ya yendo a cerrar, lo que ha sido un diálogo muy fructífero, creo yo, de mi parte, te quería preguntar, ya en estos 150 días más o menos de cuarentena, ¿cómo estamos y hacia dónde va esta situación? ¿Dónde desemboca? bueno, habría que preguntarle a los infectólogos o a los epidemiólogos, o a los que nos cuentan todos los días una versión distinta. Claro. La situación, el panorama no es bueno, no es bueno. No, yo creo que no es bueno porque realmente, primero, desde el punto de vista sanitario, creo que estamos, por lo menos por lo que uno escucha, estamos teniendo cada vez más casos. Yo cuento los muertos, lamentablemente, porque los otros casos, yo no creo en las estadísticas que me muestra el gobierno, porque como no hay testeos masivos, entonces uno no puede saber. Hoy aparecieron 60.000 recuperados de golpe, porque cambiaron el criterio Sí, de sí, sí. evaluación de la recuperación, pero también cambiaron el criterio de enfermedad. Hoy el conviviente de un COVID positivo se considera enfermo. Entonces, realmente creo que no podemos, tenemos números realmente que para mí no son confiables. Desde el punto de vista económico, la situación tampoco es buena. ¿Por qué? Porque Ujú. primero no tenemos un plan económico, no tenemos Claro. un plan post pandemia. Estamos trabajando con un presupuesto ajustado del año pasado. La ley de leyes, la ley de presupuesto de este año no ha sido Ajá. sancionada, no ha sido sancionada, con lo cual se le ha delegado al jefe de gabinete Cafiero la facultad Superpoderes. de mover partidas a su piacere sin rendir cuentas absolutamente a nadie. Entonces ahora, obviamente,
eso es inaceptable. Funcionando el Congreso, el señor Cafiero debería ir no una vez por mes, debería ir una vez por semana al Congreso a explicar dónde mueve esas partidas y hacia dónde va. Este, Ujú. es una cosa realmente, y además, cómo se van a, a recuperar empresas que creo que han cerrado, no se recuperan más? Ujú. Empresas de años, de cientos de años, pymes que realmente no se recuperan más, y son las que dan trabajo, son las que dan trabajo. Entonces, es muy preocupante la situación. Tenemos 7 tipos de cambio de dólar, siete Ujú. tipos de cambio de dólar. Tenemos la emisión monetaria es espeluznante. Han tenido que apelar a los viejos billetes de 100 pesos. Yo escribí un artículo, un editorial que se llamó Volveré y seré millones. Millones de billetes de 100 pesos, firmado Evita. ¿Por Ujú. qué? Porque cuando entraron a la Casa de la Moneda, a los depósitos, había millones de billetes de 100 pesos que fueron impresos en Chicone, que es la Casa de la Moneda 2, en Brasil y en Alemania. O sea, Ujú. pagamos dólares al exterior para imprimir billetes de 100 pesos que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque a Cristina, cuando le propusieron imprimir el billete de 5.000 pesos, con la cara, con el rostro del doctor Ramón Carrillo, un prestigioso médico sanitarista, dijo no, porque eso era reconocer que había inflación. Pero la inflación se reconoce yendo al supermercado, yendo a la verdulería, a la frutería, yendo. ¿Cuántos bienes compramos con 100 pesos? Lo que Yo, hacen, sí. sí, yo me acuerdo Lo que que un hacen profesor, ellos sí, es retrasar el efecto, retrasan el efecto porque no anotan, no registran los billetes, entonces en M1, la base monetaria registrada, no figura en esos billetes, entonces como que tarda el efecto, pero en sí la inflación va a ser la misma. ¿cuántas veces fue la última vez que usaste una moneda para pagar algo? No, hace rato. Nunca, ya basta, ¿no es cierto? Bueno, Ujú. cuando una vez me dijo un profesor de economía política en la Facultad de Derecho, cuando tengas que usar una moneda en lugar de una arandela, porque Ajá. la arandela vale más que la moneda, eso se llama envilecimiento del dinero. El dinero el valor se vuelve vil, no sirve para nada. Entonces Ujú. conviene agarrar el tarro de monedas y hacer arandelas para Fundirlo, usarlas sí, como arandelas, porque valen más que el valor intrínseco o nominal que tiene sí, ese signo monetario. excelente. Bueno, Jorge, ya creo que por hoy fue excelente la nota que hemos dado. Te quería preguntar, no te voy a preguntar el libro de cabecera, porque si esto va a ser toda la semana, no te voy a preguntar el mismo libro de cabecera toda la semana, así que te voy a preguntar, ¿qué estás leyendo ahora? Para ver si me instruís un poco. No, mirá, el sensor me lleva bastante trabajo porque estoy escribiendo allí. Estoy leyendo un libro muy interesante de John Laffin que se llama Las grandes batallas de la historia, las grandes Ujú. batallas de la historia. Y también estoy leyendo un libro que me regaló un colega mío, el doctor Pablo Manili, que es La evolución de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia desde 1853 a la fecha. Muy interesante para lo que nos gusta, obviamente, el derecho, ¿no? Pero bueno, en esos me entretengo en mis ratos libres y obviamente escribiendo, y estoy por lanzar también mi nuevo libro de poesías para fin de año, para cuando se libere un poco la prohibición, diríamos, de salir, porque hace 150 días que estoy adentro.
Excelente, Jorge. Lo estaremos esperando, obviamente, como ya recibí el primero. Excelente libro. Al resto, a los oyentes, muchas gracias por haber participado del vivo. Nos vemos las próximas semanas ya a las 21. Ahora los dejamos en el canal de YouTube del Club de los Viernes, donde estaremos charlando con el ex candidato a presidente, Juan José Gómez Centurión, en 20 minutos ya, en Club de los Viernes de Argentina, en YouTube. Mientras tanto, sigan al Club de los Viernes de Entre Ríos, que la próxima semana estaremos de nuevo con Jorge Jurado en una nueva editorial. Y pueden entrar al grupo de Facebook del Censor, en donde estará este video y mucho más. Jorge, por el momento, muchísimas gracias y un gusto de que esté acá. Ale, un gusto, saludos a la gente del Club de los Viernes y a los lectores del Censor también. Hasta luego. Chao, chao.